El destino no avisa, solo actúa, cuando menos lo esperamos. Aquella noche, entre luces doradas y copas de cristal, una millonaria se detuvo ante algo que el dinero jamás podría comprar: el pasado. En el cuello de una joven mesera vio un collar, uno que creía perdido entre las llamas. Y sin saberlo, estaba a punto de reencontrarse con lo más sagrado que había perdido: su hija. 20 años de dolor. Estaban a punto de tener un nombre y un rostro. El restaurante Luz de Marfil brillaba con elegancia, las mesas vestidas de blanco, las copas reflejando las luces cálidas. Allí, Beatriz Almenara, una empresaria reconocida, cenaba en soledad. Su porte distinguido imponía respeto. Una joven mesera, Clara, se acercó con suavidad, cuidando cada gesto. Su uniforme rojo y su collar dorado relucían bajo la luz. Pero algo en ese collar hizo que Beatriz quedara inmóvil. Era idéntico al que su hija llevaba el día del incendio. Su mirada se nubló, el corazón empezó a latir con fuerza, y el pasado volvió sin pedir permiso. Beatriz no pudo contenerse. Con voz temblorosa preguntó: «Disculpa, jovencita, ese collar, ¿de dónde lo obtuviste?». Clara se detuvo, algo nerviosa. «Fue un regalo de mis padres adoptivos. Dicen que lo tenía conmigo cuando me encontraron, después de un incendio». Beatriz sintió un nudo en la garganta. 20 años atrás, el fuego había devorado su casa, y con ella, a su única hija. Nadie halló el cuerpo, solo cenizas y el recuerdo de ese collar. El mundo se le vino abajo en silencio. El sonido del fuego seguía ardiendo en su mente. Beatriz recordó aquella noche de tormenta eléctrica. Un cortocircuito encendió las cortinas, el humo, los gritos, la desesperación. Corrió hacia la habitación de su hija, pero el calor la hizo retroceder. Los bomberos la sacaron a la fuerza. El techo se desplomó segundos después. Nunca volvió a verla. Solo quedó el medallón que creía perdido y una foto quemada entre sus manos. Y ahora, 20 años después, ese mismo medallón colgaba del cuello de una mesera. Beatriz regresó al restaurante la noche siguiente. Clara la atendió con la misma educación, aunque notó algo distinto en su mirada. Había ternura, no autoridad. «Tu collar es hermoso», comentó Beatriz con voz suave. «Parece de colección». Clara sonrió, pero bajó la mirada. «Lo único que tengo de mi infancia. Mis padres adoptivos fallecieron hace algunos años, y lo guardo como un recuerdo». Beatriz sintió que las lágrimas pugnaban por salir. Estaba sola, igual que ella. Beatriz fingió serenidad, mientras pensaba en cómo confirmar lo que su corazón ya sospechaba. «¿Sabes?», dijo con voz amable, «tengo un amigo joyero de mucha confianza, podría limpiar ese collar sin dañarlo, tiene buen pulso para este tipo de piezas». Clara la miró con una leve sonrisa. «Si usted cree que quedará mejor, podríamos ir». «Claro que sí», respondió Beatriz, tratando de disimular la emoción que la invadía. Al terminar su turno en el restaurante, ambas salieron juntas bajo la tenue luz de la noche y caminaron hasta el taller, un pequeño local lleno de vitrinas y destellos dorados. Beatriz presentó a Clara con naturalidad y le explicó al joyero: «Por favor, trátalo con cuidado, es una joya especial para ella». El hombre asintió, prometiendo tenerlo listo al día siguiente. Clara se despidió con tranquilidad, sin imaginar que aquel collar guardaba algo más que brillo. Beatriz observó cómo el joyero lo colocaba sobre su mesa de trabajo, y en silencio, supo que el destino estaba a punto de hablar. Esa noche, Beatriz visitó a Martín, su joyero de confianza. «Por favor, ábrelo con cuidado», pidió con voz quebrada. Martín, intrigado, lo hizo lentamente. Dentro, intacta bajo el polvo del tiempo, estaba una diminuta fotografía, una madre y su hija abrazadas. Beatriz cayó de rodillas, sollozando. El joyero la miró sin entender. «Es mi hija», susurró ella entre lágrimas. «La he encontrado». La noche se llenó de silencio y gratitud contenida. Beatriz no pudo dormir. Mandó a investigar discretamente los registros de adopción de Clara. Al día siguiente, su asistente le entregó los documentos. La niña fue hallada en las afueras de la ciudad, tras un incendio sin sobrevivientes identificados. Tenía unos 7 años. No había duda. El collar coincidía con la descripción del que su hija llevaba aquel día. Beatriz cerró los ojos y lloró. El destino le devolvía a lo único que había amado de verdad. Esa noche, Beatriz volvió al restaurante con el collar en la mano. Clara la recibió con una sonrisa sincera. «Lo dejó como nuevo», dijo. Beatriz respiró hondo. No podía más. «Clara»,
Hay algo que debo decirte, empezó. Ese collar no es cualquier joya. Era de mi hija. La perdí hace 20 años, en un incendio. Clara la miró sorprendida, enmudecida. El tiempo pareció detenerse entre ambas. Clara se llevó las manos al pecho. Una lágrima se escapó sin permiso. Desde niña tengo pesadillas con fuego, susurró, y con una mujer que me llama por mi nombre, pero nunca veo su rostro. Beatriz la tomó de las manos. Sus dedos temblaban. Es porque ese rostro era el mío. El silencio se volvió un puente invisible entre el pasado y el presente. Beatriz la miró con ternura infinita. Mi pequeña, el destino nos separó, pero nunca nos rompió. Clara temblaba, no sabía si creer o llorar. Beatriz abrió su cartera y sacó una copia envejecida de la foto del medallón. ¿Reconoces esto?, preguntó con voz suave. Clara la observó, y su respiración se cortó. Esa soy yo. Beatriz la abrazó sin pedir permiso, con fuerza, con años de amor contenido. Por fin, madre e hija se reencontraban bajo la misma luz que un día las separó. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, una mezcla de alegría, dolor y asombro que ninguna de las dos sabía cómo manejar. Beatriz la llevó a su casa, un lugar que el tiempo había llenado de recuerdos y silencios, y le mostró las pocas cosas que sobrevivieron al incendio. Clara las observó con manos temblorosas, intentando unir las piezas de un pasado que creía perdido. El aire estaba cargado de sentimientos encontrados, no hacían falta palabras, solo miradas que lo decían todo. Beatriz también conoció la historia de los padres adoptivos que la habían criado con amor, de cómo la enseñaron a ser fuerte, a luchar sin rencor. Les debo la vida, dijo Clara con lágrimas en los ojos, su voz quebrándose entre la gratitud y la nostalgia. Beatriz la abrazó de nuevo, con ternura infinita. Y yo les debo mi razón para seguir viviendo, susurró. En ese instante, madre e hija entendieron que la vida, pese a todo, siempre ofrece segundas oportunidades. El restaurante volvió a recibirlas tiempo después, pero aquella noche nada era igual. Ya no eran clienta y mesera, sino madre e hija. Entre las mesas relucientes, el aroma del pan recién horneado parecía susurrar una bienvenida. Brindaron con lágrimas y risas, sellando un reencuentro que ni el fuego ni el tiempo pudieron borrar. Beatriz le tomó las manos y dijo con ternura: ¿Ahora tienes un hogar, Clara? Ella sonrió, con los ojos humedecidos. No necesito más, solo quedarme contigo y aprender de ti. Entonces el collar volvió a su cuello, reflejando las luces cálidas del local. Su brillo ya no hablaba de pérdida, sino de una vida nueva que renacía entre cenizas igual que ellas. A veces el fuego no destruye, solo purifica lo que debe renacer. Beatriz y Clara perdieron 20 años, pero ganaron una eternidad juntas. Los padres que la adoptaron le dieron un hogar. Su madre biológica le devolvió sus raíces, y el destino tejió el resto con hilos de oro y lágrimas. Porque el amor verdadero no se extingue, solo espera el momento de volver a brillar. El collar siguió siendo el mismo, pero quienes lo llevaban ya no, porque algunas joyas no se forjan en oro, sino en el corazón.